tenemos en línea ahora a Carlos López Silva, al titular del EMDER, ¿sí? Para hablar un poquito de aquello que nos enterábamos en el día de ayer casi fortuitamente, que era la visita de Diógenes de Urquiza a la ciudad de Mar del Plata, específicamente para hablar con los presidentes de clubes y directivos e integrantes de las diferentes asociaciones deportivas de Mar del Plata. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo se dio el tema este de la presencia de Diógenes de Urquiza en Mar del Plata y bueno, cuál fue el objetivo que se perseguía de la misma, ¿no? Mira, se dio a partir de una reunión que tuve con él hará unos 15 días aproximadamente, que una oportunidad de viaje a Mar del Plata. Y bueno, la inquietud surgió a partir del estado de la situación de los clubes de la ciudad, y bueno, le pedían si podía existir la oportunidad que se acerque en algún momento, y surgió de él esta propuesta de acercarse de manera casi inmediata. De hecho, creo que fue la primera visita que hizo desde su cambio de cargo a director ejecutivo de la agencia. Uh-huh. Así que surgió de eso, y el objeto de la visita mayormente fue ese que te comenté, de interiorizarse de primera voz cuál es la situación que atraviesan los clubes, cuál es la problemática de los clubes y del deporte de la ciudad. Y fue una reunión interesante. Estuvimos cerca de 2 horas, donde se le dio la oportunidad a todos los que quisieran hacer mención a alguna situación en particular, o algún punto de vista, o alguna propuesta. Y creo que fue enriquecedor para todos. Después, bueno, veremos cuáles son las consecuencias de esta reunión, si es que las hay. Claro, bueno, en definitiva de eso se trata, pero la exposición, digamos, de los directivos, porque había de clubes y asociaciones, ¿verdad? No era solo presidentes de clubes. Exacto. Bien. Sí, clubes y asociaciones, y bueno, mayormente la charla se orientó hacia la dificultad que se presenta para los clubes en el tema del pago de los servicios, con lo costoso que les hace a muchas de las instituciones de la ciudad afrontar esos gastos. Y bueno, después en algún momento de la charla también, a partir de alguna pregunta, alguna opinión, surgió un poco la fundamentación y la explicación de la propuesta de la Agencia del Deporte Nacional, que ya en realidad lleva un tiempo de elaboración. No es una idea digamos, de último tiempo de Diógenes, sino que lleva más de 2 o 3 años de elaboración este proyecto. Y bueno, como surgió ahora la comunicación y este decreto del señor presidente, puso la agencia un poco en voz de todos, así que dio algunos puntos de vista en referencia a lo que él creía favorable de esta nueva figura. Y bueno, se compartió su opinión con todos los presentes. Claro. La idea de que sea de perfil bajo venía de parte del propio Diógenes de Urquiza, porque el tema está muy sensible en la comunidad deportiva, digamos, y por ahí si se hacía demasiado público, digamos que por ahí podía ponerlo incómodo alguna situación en particular, o la requisitoria periodística en cierto punto. ¿Se manejó así por ese sentido? Sí, un poco por eso, y un poco también porque no quería que el tiempo que tenía para visitarnos transcurriera fundamentalmente explicando esta situación. Ya te digo, un poco el objeto fue enterarse cómo está la situación de los clubes de acá, y a pesar de eso y haber comentado que la propuesta era esa, en la reunión que se llevó a cabo, una parte importante del tiempo terminó siendo referencia a lo de la agencia. Claro. Sí, así que si a esto se le sumaba la presencia de la prensa y se abría una rueda de preguntas sobre consultas, no hubiese dado tiempo para el otro, pero sí, en parte fue una solicitud de él. Claro, bueno, y los que concurrieron, representando a los diferentes estamentos del deporte en definitiva, ¿cómo recibieron esta convocatoria? Porque no es normal que el responsable ahora, como director ejecutivo de la Agencia de Deporte de la Nación, no tenemos que tomar de eso y llamarlo ya ex secretario de Deporte de la Nación, venga, se siente en una mesa y te escuche, ¿no? No es muy normal tampoco.
Sí, es cierto, exactamente. Esa fue la opinión de algunos de los presentes, de los presidentes de clubes y de asociaciones, dando a conocer su punto de vista en referencia a la oportunidad de conversar con bueno, la persona que dirige el deporte del país. Así que creo yo que fue muy bien recibida la propuesta. También es una persona que está vinculada al deporte desde hace mucho tiempo, trabajó mucho en el ENAR y bueno, estimo que también su conocimiento del deporte nacional y del alto rendimiento de alguna manera le impulsa a escuchar a la gente y a los presidentes de los clubes, que quizás era un sector que no tenía una cercanía por su trabajo. Así que por el lado de los presentes fue muy bien recibida la propuesta y bueno, y la respuesta también fue muy buena, porque fueron más de 65 personas representando clubes y asociaciones, así que fue una convocatoria media, no te diría que sobró el tiempo ni que faltó, pero en 4 o 5 días se convocó y la gente respondió, así que la verdad que nos quedamos muy conformes. Bien, y a vos te deja, no sé qué opinión tenés sobre la creación de la agencia de deportes como funcionario también del área deportiva en Mar del Plata, pero después de la explicación que escuchaste de Diógenes de Urquiza y demás, ¿qué conclusión te queda, ¿no? De lo que puede significar la agencia de deportes para justamente el deporte nacional, ¿no? Mira, en lo personal yo había leído el decreto bastante en profundidad y eso me permitió ver que los temas que aparentemente generaban un conflicto o una opinión encontrada en cuanto a la posibilidad de la agencia no son mencionados en el decreto de una manera expresa, así que por ese lado no tenía una opinión formada en cuanto a lo que para algunos es peligroso. Mi análisis pasa por otro lugar, pasa primero por estar en una posición, en un cargo que sufro mucho la burocracia. La verdad que es comprensible, obviamente, la burocracia del Estado que genera la posibilidad de controlar, de auditar, etcétera, pero muchas veces eso atenta en contra de un montón de actividades que tienen que ver con el deporte y con la inmediatez que requieren ciertas cosas del deporte. Y por otro lado, fundamentalmente creo que eso habilita también alguna posibilidad de generación de recursos que hoy el deporte del país lo necesita, indiscutiblemente. En muchos lugares del mundo la intervención del ámbito privado en el deporte está materializada desde hace mucho tiempo y creo que es indiscutible que el aporte del privado colabora mucho en el deporte. Al menos nosotros acá hemos hecho varios intentos para generar algunos proyectos de ordenanza o cosas que nos habiliten a contar con la intervención del privado y no quizás por mala voluntad o por negativa, pero mínimamente por burocracia llevan años o meses sin avanzar. Así que creo que esto le va a dar un carácter más expeditivo a todas esas cuestiones. Claro. Y después no encuentro verdaderamente en la lectura del decreto que haya cosas que preocupen o que den para preocupar. Esto sigue siendo un ente del gobierno con una auditoría directa de la presidencia y me parece que lo más destacable es el espíritu de actualizar las gestiones, porque la verdad que el tratamiento del deporte hoy no puede dirigirse con leyes de 20 años atrás, 30 años atrás, o con decretos, o con ordenanzas, o resoluciones. Me parece que el deporte evoluciona tan rápidamente que amerita un tratamiento actualizado de manera continua. Uh-huh. Y bueno, esta es una herramienta. El tiempo irá y haremos una evaluación futura. Si fue una buena medida, yo confío en que va a ser útil y fundamentalmente felicito que haya un tratamiento distinto y un poco más actual con respecto al deporte. Bien, bueno, sí, habrá que dejarlo funcionar, ¿no? Que bueno, con el ENAR lo charlábamos el otro día aquí en la 99.9 con Walter Pérez, que bueno, con el ENAR pasó lo mismo, ¿no? Se criticó mucho el surgimiento del ENAR y después terminó siendo una herramienta muy importante, incluso
reconocida por los propios deportistas que al principio tenían alguna que otra duda. Esperemos que esto no dé para ningún problema, ninguna especulación que después se transforme en realidad y bueno, pueda mejorar realmente el deporte, que de eso se trata en definitiva. Carlos, gracias por estos minutos y las precisiones que me parece que eran necesarias, teniendo en cuenta la importancia también de la presencia en Mar del Plata de Diógenes de Urquiza puntualmente. Un abrazo grande. Igualmente, muchas gracias a vos, Rodrigo, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Carlos López Silva, así el titular del ente de deportes, en este caso, bueno, señalando un poco más de lo que se charló. Ayer nos tropezábamos con esa información, no lo sabíamos, no se comunicó oficialmente y eso, bueno, había generado todo un inconveniente. Pero bueno, escuchó a los clubes y no quiere decir eso que vaya a cambiar algo, quizás no cambie nada, en definitiva, pero al menos ya lo sabe el titular de la Agencia de Deportes de la Nación.